Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar. En el anterior vídeo hemos hablado de otros temas, por si queréis id a verlo, y vamos a pasar hablando acerca del equipo McLaren y las palabras que ha dado Lando Norris acerca de lo que ha sido este Gran Premio de Italia para ellos, un gran premio que tendrían que haber ganado, como hemos dicho muchas ocasiones ya esta temporada, pero al final no han logrado ganar. No tenían tanta ventaja aún así como en Zandvoort. En Zandvoort tendría que haber sido doblete, no fue doblete. Por algo de lo que vamos a hablar, porque es una crítica que incluso también voy a mencionar, lo mejor dicho, más que una crítica, a Lando Norris, por lo que ahora le ha pasado a Norris, es por lo que no consiguieron un doblete en Zandvoort, que fue porque Piastri no fue capaz de conseguirlo, pero bueno, más allá de ahí es otra carrera más en la que no han logrado ganar, que tendrían que haber ganado este año. Desde luego que tienen el mejor coche. ¿Y qué ha explicado Lando Norris al respecto sobre que no haya ganado su equipo, ya no él, sino su equipo, esta carrera, partiendo además primero y segundo en parrilla? Bueno, pues lo que ha dicho es que desde luego está decepcionado y que no tenían el ritmo para ganar. Obviamente no la carrera que quería hoy. Todo se torció en la curva 4. Esperaba que acabara distinto de lo que lo ha hecho. Estoy algo decepcionado. Obviamente mi salida ha sido buena. Creo que hemos hecho un buen trabajo con la estrategia, pero en carrera no teníamos el ritmo de los Ferrari y no podíamos hacer una parada. Teníamos demasiados problemas con los neumáticos delanteros. Ellos han podido gestionar mucho mejor que nosotros y no mucho que podíamos haber hecho para defendernos. Al menos yo, quizá Oscar podía haber hecho algo distinto, pero yo no tenía lo que se necesitaba para hacer una sola parada. Y hoy no hemos sido suficientemente buenos. Es muy curioso que lo que le haya faltado a McLaren aquí es la gestión de los neumáticos. Siendo el equipo que mejor gestiona los neumáticos, no pudieron ir a una parada. Y todavía Norris podría tener algo de explicación por culpa de haber estado en aire sucio, que tuvo peor gestión que su propio compañero de equipo. Es más, para antes que él y no le consigue hacer un undercut, casi estando detrás suya. No es capaz de hacerles undercut por el tiempo que había perdido por culpa de esa gestión de neumáticos, ¿no? Me parece muy curioso que ellos no pudieran y Ferrari sí. También coincidió en este caso que cuando ellos paran, pues Leclerc tiene aire limpio, por supuesto, eso le beneficia, y que Sainz tuvo aire limpio porque al final, al haber alargado la vida de los neumáticos medios, estuvo a 10 segundos de su compañero de equipo y tuvo ese aire limpio, por lo que pudo gestionar mejor los neumáticos. Pero es curioso que McLaren no pudiera hacer esa parada o esa única parada y Ferrari sí. En este caso, si queréis una explicación, es que McLaren, su punto fuerte es las curvas y son los circuitos de alta carga aerodinámica. Curvas de media y alta velocidad son las que mejor se le dan porque gestionan en ese tipo de curvas mucho mejor los neumáticos. Pero en un circuito de baja carga aerodinámica como es Monza, de por sí cuando menos sea la carga aerodinámica que llevas en el coche, peor gestionas los neumáticos. Aquí, que encima no es el fuerte de McLaren, aunque sigan siendo extremadamente rápidos, hicieron primero y segundo en clasificación, quizá en carrera tienen ese punto débil de que les va a costar en este tipo de circuitos más conservar los neumáticos. Quizá, por ejemplo, Singapur es un circuito que les vuelva a costar, además añadido a una temperatura alta. Aunque McLaren las gestiona bien, es algo que si no en ese tipo de circuitos son los mejores, pues con una temperatura alta, como también la hubo en Monza, te perjudica. Pero bueno, que me parece muy curioso que este fuese el punto por el que no pudieron aguantar ese ritmo que tuvo Ferrari. Y además, en este sentido, McLaren permitió a Lando Norris pelear con Piastri en mitad de carrera cuando estaban primero y segundo, antes de hacer la segunda parada, pero bajo las órdenes papaya. Algo que, por cierto, me parece ridículo. O sea, a ver, entendemos todo el mundo que es no os choquéis, pero lo dices así o le dejas pasar, pero que no sea bajo las órdenes papaya. Eso fue surrealista, sinceramente. Pero bueno, es más cómico que malo, que no estoy criticándolo como fuera que fuese malo, sino que me parecía cómico. Pero el problema está en que eso se lo permitieron, pero no pudo alcanzar a Oscar Piastri. Incluso cuando le dijeron puedes competir con Piastri es porque se estaba acercando, y cuando empezó a acercarse fue justo también cuando empezó a irse para atrás. Seguramente también hubo esa comunicación a Piastri de os dejamos pelear, y Piastri empezó a apretar. Sí, el coche más difícil de seguir siempre es el de tu compañero, pero no hay excusas, no he hecho un suficientemente buen trabajo. Pensaba que podía remontar
más tarde mi ritmo era fuerte, pero el aire sucio te cuesta tiempo porque tus neumáticos se degradan más rápido y es una situación de perder. Una posición difícil. Creo que hemos maximizado lo que teníamos, pero quedarme detrás del Ferrari al principio me ha costado mucho. Duro, pero es lo que es. En el pasado Gran Premio de Zandvoort, una de las críticas que recibió Oscar Piastri es no saber gestionar estar detrás de otro piloto, no saber gestionar estar en aire sucio. Y realmente tenían razón, esa crítica, por supuesto que sí, porque se vio muy claro. Estando detrás de un piloto, no era capaz ni siquiera de adelantar a Leclerc, quedó por detrás de Leclerc, en un circuito en el que es difícil adelantar, pero que tenían mucha ventaja. Norris ganó con 22 segundos. La crítica, desde luego, que es aceptada. Oscar Piastri tiene 1 año y medio de experiencia, todavía tiene que pulir muchas cosas y quizá este es uno de esos problemas que tiene que pulir, desde luego que sí, pero entonces esa misma crítica se le puede hacer a Norris. O sea, Norris ha justificado el hecho de no poder alcanzar a Piastri, cuando estaban primero y segundo, no poder alcanzar a Piastri por estar en su aire sucio, porque Oscar Piastri se le fue alargando. Bueno, incluso Norris en la segunda variante, en la segunda chicane, cometió un error, se fue largo y perdió muchísimo tiempo. Norris ha justificado no poder ir también a una parada por el hecho de estar detrás de su compañero de equipo, lo cual te desgasta más los neumáticos. Todo esto en un circuito donde no es tan difícil adelantar. No es tan sencillo como mucha gente cree adelantar en Monza, por supuesto que no. Tienes que tener una ventaja bastante grande y contra tu compañero de equipo esa ventaja no la sueles tener. Pero si Piastri se le critica por este motivo, en un circuito en el que es difícil adelantar, a Norris se le debería de criticar de lo mismo, ¿no? De costarle gestionar estar detrás de otro piloto. Y quizá podríamos pensar que por este motivo es por lo que en varias ocasiones esta temporada no ha logrado las victorias, porque podría haber, por ejemplo, Austria. ¿En Austria por qué no consiguió la victoria? Sí, porque colisiona con Verstappen, por supuesto que sí, pero estuvo muchas vueltas detrás de Verstappen. Quizá es que le cuesta estar también en aire sucio. Era algo que quería comentar, era algo lo que he dicho al principio del vídeo, ¿no? De esta fue una de las críticas que recibió Piastri, y es cierto, porque McLaren no consigue un doblete en Zandvoort por culpa de que Piastri primero pierde posición en la salida con Russell, luego Leclerc le hace un undercut y nunca acaba siendo capaz de adelantar a Leclerc, incluso teniendo mejores neumáticos, y se le criticó. Es una crítica que, por supuesto, es eso, es real, pero entonces la misma crítica, lo mismo hay que hacérsela a Norris y no nos estábamos fijando de ello. Y quizá muchas de las victorias, como digo, que no se han logrado este año, ha sido por culpa de eso. ¿Por qué en Imola no ganó Norris? Pues porque no tuvo DRS hasta la última vuelta, pero el aire sucio te empieza a afectar cuando ya estás casi a 2 segundos, ya obviamente se empieza a notar. Cuando te vas acercando más, mucho más, pero esos 2 segundos ya lo estás notando. Quizá por ese motivo es por lo que Norris recortó tanto en Imola en pocas vueltas y luego se estancó en esos 2 segundos, no pudiendo llegar hasta la última vuelta al DRS. Entre muchos otros ejemplos, el que se me acaba de ocurrir. Así que creo que es algo que desde luego podíamos pensar. Y lo último que dice Lando, Norris ha aprovechado para lanzar un dardo a su compañero de equipo, que sabemos que le adelantó en la primera vuelta. Por cierto, otra vez más en la que Piastri sale primero y en la primera vuelta no conserva la primera posición. Fue la primera vez que la conservaba en la primera curva, pero no la aguantó más de 4 curvas esa primera posición, así que algo que también se tiene que revisar Norris. Esto es algo que sí que sabíamos que es un problema que tiene Norris, es un defecto y que tendrá que ir haciéndolo, pero su compañero de equipo fue el que le adelantó en la curva 4. ¿Y qué piensa sobre ese adelantamiento? Estas son sus palabras. Teníamos mucho hueco con los de detrás, así que no había motivo para arriesgar. Se ha acercado un poquito más y se ha comprometido. Si yo hubiera frenado 1 metro más tarde, ambos hubiéramos quedado fuera de la carrera, algo que analizaremos después. Desde luego que el hecho de que te adelante tu compañero de equipo en la primera vuelta no es ideal cuando estás peleando por ese título, por supuesto que no, pero no sé qué quiere que haga Lando Norris. En un momento en el que McLaren todavía no ha establecido órdenes de equipo, no sé qué espera realmente Norris que haga McLaren. McLaren esto lo tiene que revisar, porque no se pueden permitir, por supuesto, seguir así. Pero en el momento actual lo han dejado claro que no hay órdenes de equipo e incluso no lo han hecho ni para intercambiar un segundo y tercer puesto. Que esto ya lo he dicho yo en el canal también. Una victoria
en estas circunstancias, en este momento, sí que habría, si volviese a darse la situación de Hungría, sí que hay que cambiar la posición y lo sentimos mucho. Piastri, no puedes ganar esa carrera. En Hungría no se podía, primero porque no sabías seguro si ibas a pelear por el Mundial y segundo porque era la primera victoria de Piastri. No podías hacerle ese feo cuando se la había merecido. Hoy en día sí que habría que hacer ese intercambio y más aún por un segundo y tercer puesto. Eso no tiene sentido. Pero en un momento en el que ni siquiera están haciendo eso, en el que no hay órdenes de equipo, no sé realmente qué critica Norris a Piastri en este caso. ¿Qué quiere? ¿Que no le ataque Piastri en la primera vuelta cuando ve un hueco y lo consigue? Me parece peor por parte de Norris el no cerrar ese hueco porque sí, hombre, es tu compañero de equipo, pero es que es la primera vuelta, es tu máximo rival, sobre todo en esta carrera, porque parecían los únicos que iban a poder pelear por esa victoria y le deja un espacio grandísimo que Piastri aprovecha. ¿Qué quiere? Que no lo aproveche Piastri. ¿Que era arriesgado? Sí, es arriesgado, pero es que aquí también entramos en lo de siempre, cuando se critica de no, es que este piloto es muy agresivo. Bueno, sí es agresivo, pero también hay que, en cierto modo, hay que ir al límite en Fórmula 1 si quieres conseguir el mejor, ser el mejor. Esto es la crítica que también he hecho en el canal, en el hecho de... Mira que me gustó muchísimo la actitud de Norris en Zandvoort y lo recalqué. Una actitud que parecía diferente y una actitud que podía ser muy positiva para su pelea por el título. Pues en Monza hemos vuelto al Norris de principio de temporada. Un Norris débil, un blando Norris, un Norris que no conserva esa primera posición y en esta ocasión ni siquiera consigue por lo menos recuperarla, y luego un Norris que en declaraciones, aparte de volver a mostrar muchísima emoción, en este caso negativa, en Zandvoort lo hizo bien, no mostró una emoción de una efusividad por haber ganado esa carrera, que también es lo que tienes que hacer, calmado, hay mucha temporada, se está jugando el Mundial, pero no, aquí volvió a mostrarse derrumbado y encima habiendo perdido otra vez puntos valiosísimos. No va a echar de menos Hungría, porque a ver, puede ser que pierda por 6 puntos, si hubiera ganado aquella carrera hubieran sido 7 puntos más si hubiera ganado el Mundial, pero va a echar en falta, por eso yo decía en Hungría, por ejemplo, que Norris no va a lamentar no haber ganado en Hungría, no van a lamentar no haber intercambiado la posición en McLaren, porque esa no va a ser la carrera que ha definido el Mundial. Las carreras que han definido es Imola, es Canadá, es España, es Austria, es Silverstone incluso, o es este Gran Premio de Italia. Carreras que Norris tendría que haber ganado o como poco haber quedado por delante de Verstappen, porque digo esto porque en Silverstone lo mismo, bueno, se puede aceptar que Hamilton ganase porque Mercedes fue muy rápido allí, pero no puede ser que quedes por detrás de Verstappen. Bélgica, más de lo mismo. Se puede aceptar que los Mercedes ganasen, no puedes quedar por detrás de Verstappen. Y aquí has quedado por delante de Verstappen, pero es que esta carrera, como poco tenía que haber sido segundo y porque Piastri hubiese quedado primero. Si no, tenía que haber sido Norris primero y no ha sido el caso. Así que yo esto es lo que digo en varias ocasiones. No van a echar en falta Hungría. Lo que se tendría que recriminar si no gana este título por pocos puntos a sí mismo son todas estas carreras que tendría que haber ganado y no lo ha hecho. Pero por ahora su máximo rival no ve posible pelear este título. Sí, estamos hablando de Max Verstappen. Venimos de un fin de semana muy malo, por supuesto, de Red Bull. Lo hemos estado viendo. Vamos a intentar explicar un poco por qué se ha dado este caso, por qué se ha dado un fin de semana tan nefasto por parte del equipo Red Bull en un circuito en el que se esperaba que lo hicieran mejor que en Zandvoort. Os voy a intentar explicar mi suposición también, en base a lo que han comentado desde el propio equipo Red Bull y demás, por qué también se ha dado, pero ahora os explicamos esto por parte de Verstappen es muy negativo. Y lo que comenta, una vez más, esto ya lo dijo en Zandvoort, llegando a decir que el Mundial ahora mismo no dependía de él, sino de los puntos que fuese capaz de recortarle Lando Norris, y lo que ahora dice Verstappen es que ninguno de los dos Mundiales está ahora mismo en sus manos, ni en las suyas ni en las de Red Bull. Desde luego que el de constructores es que lo mismo no está ni en sus manos quedar segundo, porque lo hemos visto en el primero de los vídeos del día de hoy, que Ferrari está muy cerca, así que veremos cómo evoluciona esto. Y lo que comenta en este sentido Max Verstappen es que no está en su posibilidad ahora mismo ganar el Mundial, no son realistas, y que el RB20 en simplemente unos meses ha pasado a ser del mejor coche a ser inconducible. En este momento ambos campeonatos no son realistas.
He dicho mucho y ahora depende del equipo venir con muchos cambios en el coche, porque básicamente pasamos de uno muy dominante, recordad el principio de temporada lo dominante que estuvieron, a uno inconducible. En el espacio de 6 a 8 meses eso es bastante raro para mí y debemos darle la vuelta. Tal y como estamos ahora, somos malos en todas las partes, así que necesitamos muchos cambios. El año pasado teníamos un gran coche, el más dominante de la historia, y básicamente lo convertimos en un monstruo, así que deberíamos darle la vuelta. No importa cuántas semanas lleve, debemos seguir trabajando a tope, no hay excusas. ¿Qué es lo que ha pasado con Red Bull y por qué han sido tan malos en Monza? ¿Es el Red Bull actualmente malo en todas las circunstancias? ¿Por qué se ha dado que Red Bull haya sido tan dominante a principios de temporada y ahora mismo tan malo? Bueno, el hecho del por qué a principio de temporada era tan dominante y ahora están siendo menos competitivo, también hay que elogiar a los rivales. Es que no es solo McLaren. Es que ya no es solo Mercedes, que Mercedes esta carrera también ha estado por delante, es incluso Ferrari. Ferrari empezó el año siendo el segundo coche con mucha ventaja frente a McLaren y frente a Mercedes. Ferrari se perdió en mitad de temporada con aquellos paquetes de mejoras que empezaron a fallar y estando por detrás de Red Bull. En Italia han traído un paquete de mejoras y están por delante, pero es que en Zandvoort no estuvieron lejos, es que en Bélgica estuvieron delante. Quiero decir, Red Bull les ha superado todos estos equipos. ¿Por qué pasa que ahora mismo el Red Bull parece que no funciona en ninguna circunstancia? Aquí hay dos cosas que os quiero comentar, y es el hecho de que, esto lo decía yo varias ocasiones el año pasado, el Red Bull fue el coche, el RB19, el coche más dominante de toda la historia. Pero aquel coche tenía puntos negativos. Aquel coche no era perfecto. Claro, el punto está en que sus puntos fuertes. Luego veíamos carreras como Hungría 2023, Verstappen tiene la mayor diferencia desde la llegada de la era híbrida, desde 2014 estoy hablando, del primero al segundo. Verstappen sacó a Norris, que fue quien quedó segundo en aquella carrera curiosamente, más de 30 segundos. Desde 2014, con todo el dominio de Mercedes, nunca se había dado una diferencia del primero al segundo tan grande. Eso se daba con aquel Red Bull, pero también se daban carreras en las que eran más difíciles. Por supuesto, el ejemplo claro, Singapur. Singapur no es que pierdan por mala suerte, Singapur es que Red Bull no tenía ritmo para quedar, Verstappen quedó quinto, no tenían ritmo para quedar mejor. Mónaco es una carrera que Alonso pudo ganar. Ahora todos los flashbacks, ¿no? Flashbacks de Vietnam, pero pudo haberla ganado, por supuesto que sí. Quiero decir, había tanto carreras con 30 segundos de ventaja como carreras que ganaban justitos. Canadá, Alonso queda a 10 segundos simplemente. Qatar, Norris queda a pocos segundos de Verstappen. Había puntos negativos, pero aquel coche, aun con esas, era capaz de ganar. Ahí estaba, ese coche tenía una ventaja suficiente para el día que no estaban del todo bien, seguían ganando. En este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Si los rivales han mejorado, en las carreras en las que está bien Red Bull son capaces de ser competitivos. Desgraciadamente no lo pudimos ver en Bélgica, porque en Bélgica Verstappen salía muy atrás, pero en Bélgica realmente el Red Bull era el mejor coche. Lo que pasa es que Verstappen salía muy atrás y le costó remontar y no llegó ni siquiera al podio, y Checo, siendo Checo, salía segundo, acabó octavo. Pues ya está, no había más que decir. Pero en esta temporada, desde Miami, simplemente le hemos visto ser el mejor coche en aquel circuito, que ha sido el mejor circuito o uno de los mejores circuitos que se le ha dado a Red Bull desde 2022, desde la llegada de estos coches. Otro de los circuitos que mejor se le ha dado, Zandvoort. ¿Pero qué problema hay en Zandvoort? Pues que uno de los rivales que ha mejorado tanto, incluso al punto de superarte, es McLaren, que su punto fuerte es el punto fuerte que tenía Red Bull en las curvas de alta y media velocidad. Entonces, si en ese punto ahora son mejores que tú incluso, estás por delante. ¿Y qué es lo que ha pasado en Monza? Pues Monza no es un circuito que realmente hubiéramos visto el rendimiento de Red Bull en estos últimos años. ¿Por qué? Esto lo hemos destacado mucho este fin de semana, y es que Red Bull es el primer año desde 2022 que ha traído alerones específicos para Monza. Ni en 2022 ni en 2023 los necesitó. En 2022 y en 2023 llevaron un alerón de baja carga aerodinámica, pero no de alerón de Monza. ¿Qué quiero decir con un alerón específico de Monza? Un alerón específico de Monza es que el de baja carga aerodinámica normal tiene aún más carga que el resto. Ese es el nivel. En Monza se llevan alerones que no vamos a volver a ver, al igual que en Mónaco se llevan alerones de alta carga que solo los vamos a ver en Mónaco. Son, por ejemplo, dos extremos.
Entonces a Red Bull no le había hecho falta, y Red Bull estos últimos años, por la ventaja que tenían, aun con ese alerón que tenía más carga aerodinámica que el resto, le era suficiente para ganar. Y ahí tenían un punto positivo, que era que el hecho, si tienes un alerón con más carga aerodinámica que tus rivales, pues entras mejor en curvas y gestionas mejor los neumáticos. Justo las dos cosas que peor ha tenido Red Bull este fin de semana, que el coche no entraba en curva y que no gestionaban bien los neumáticos en este circuito. ¿Por qué? Porque lleva un alerón de baja carga aerodinámica, un alerón con estilo Monza, un alerón como el resto, pero ahora se les han visto las costuras en este tipo de alerón que no han necesitado en los 2 últimos años. Han tenido una degradación mucho más alta de la que ellos pensaban que iban a tener y no les entraba en curva porque el coche no les giraba. Si en los últimos años hubieran llevado este alerón, quizá este año no hubiera sido tan malo, porque hubieran ya visto que ese punto que tenían no era bueno y hubieran tratado de solucionar. Este año, como están más contra las cuerdas, están más contra la espada y la pared, han tenido que recurrir a este alerón para estar un pelín más al nivel de los rivales, pero ha salido otros puntos negativos que Red Bull ni siquiera conocía porque no habían necesitado llegar a este extremo. Pues como este año estamos viendo, por ejemplo, problemas de fiabilidad que el año pasado no tuvieron en 23 carreras ni un solo problema de fiabilidad. Este año Verstappen ya ha abandonado en una carrera, que fue el Gran Premio de Australia, por problemas en el freno, y además en Canadá rompieron un motor, con lo cual encima están teniendo un déficit contra los rivales. ¿Por qué? Porque ahora sí están apretando todo al máximo, porque si no, no ganan o no están ni siquiera compitiendo. El año pasado no apretaban al máximo los motores, había carreras en las que gestionaban su ritmo para no exigirle al máximo el coche y ganaban aún así. Ese es el problema que ha tenido también el hecho de tener un dominio tan alto, que no has exprimido al máximo el coche y no has visto todos los puntos negativos que tenían. El punto negativo que Red Bull sabía eran circuitos urbanos, porque con los baches les gestionaban muy mal, algo que todavía, por cierto, no han solucionado. Por eso Singapur o Bakú, las próximas 2 carreras, van a ser malas. Pero yo quiero esperar a, por ejemplo, ver Estados Unidos, a ver Austin, quiero ver México. México es una carrera que Red Bull se le debería de dar bien, por ejemplo, y ver qué nivel tienen ahí. Porque en esas carreras son unas carreras en las que Red Bull va a poder ser más competitivo que estas próximas. Tanto Monza, Bakú y Singapur van a ser carreras muy complicadas para Red Bull, pero Austin, por ejemplo, deberían ser más competitivos. No digo que vayan a ganar, no digo ni incluso que vayan a llegar al podio, digo que sí que van a ser más competitivos, y si no son competitivos en esos circuitos, es que desde luego se han perdido. Pero esta es la circunstancia actual por la que pasa Red Bull. Explicado esto, Max Verstappen además ha admitido que sintió satisfacción porque Norris no ganase la carrera. Incluso él contribuyó a que no lo hiciera. Recordad ese momento en el que estaba en una estrategia diferente. Recordad que Verstappen salió con neumáticos duros mientras el resto salió con neumáticos medios. Las 2 paradas siguientes de los McLaren pusieron 2 duros, mientras que Verstappen puso otro duro y al final de carrera un medio. Después de la primera parada, cuando ya Norris hace la segunda, se encuentran en pista y Verstappen pregunta por radio que sí, si puede defenderse, lo hace. No aguanta mucho, aguanta 2 vueltas, pero algo le hizo perder, desde luego que sí. Y al final es su máximo rival ahora mismo, entonces por eso admite que no es una victoria, pero es una pequeña satisfacción en una carrera que ha sido nefasta el hecho de saber que Norris no ha maximizado la posibilidad que tenía aquí de haberle recortado muchos puntos, y es que además, si echamos cuentas, ya lo he explicado, seguimos en las mismas. Norris sigue necesitando ganar todas las carreras. Si Verstappen quedase segundo, que no va a pasar, pero si quedase segundo en todas las carreras, Norris necesitaría ganarlas todas, tampoco va a pasar, así que bueno, no lo va a necesitar, pero necesitaría ganarlas todas para ganar el título, incluyendo vuelta rápida. En cierto modo sí, pero no es así como me gustaría ver el campeonato. Se refiere a que querría ser más competitivo, por supuesto. Tenemos que partir de nuestra propia suerte y hoy todo este fin de semana ha sido muy malo. Fuimos demasiado lentos. La parada en boxes me costó un poco, que tuvo una parada de más de 6 segundos, fue bastante mala. Cuando sale una cosa mal, ya empieza a salir todo mal. Fijaros que no hemos tenido una parada mala de Red Bull en todo el año hasta aquí. Sigue diciendo, no pude rodar a plena potencia durante la mayor parte de la carrera con el motor porque tuvimos un pequeño problema, algo que no sabíamos y lo desvela ahora. Y dice, también en cuanto a la estrategia, podríamos haber hecho un mejor trabajo para estar al menos un poco más en la lucha y estuvimos un poco flojos en muchos frentes. Dejamos ya a un lado el Gran Premio de Italia.
dejamos a un lado las palabras que hemos estado viendo en esta carrera, porque tenemos que hablar acerca del equipo Aston Martin y una de las noticias que han ido saliendo este fin de semana que podría haber anuncio durante esta semana. Ya lo comentamos al principio del fin de semana que en Sky Sports Gran Bretaña ya decían que esta semana tendremos anuncio de dónde va a ir Adrian Newey e insinuaban que lo iba a anunciar Aston Martin. Por supuesto, el fichaje se iba a confirmar para el equipo de Silverstone, como se ha estado informando durante el verano. Veremos si esto se cumple. Esta ha sido la información que tiene Sky Sports. Pero desde el equipo Aston Martin han hablado públicamente de Adrian Newey, algo que a principios de temporada, incluso antes de que Newey se fuese de Red Bull, ya hubo ciertos rumores. Recordar aquel rumor, que parece ser que era verdad, de una reunión que hubo entre Newey y Lawrence Stroll en Arabia Saudí. Todavía en aquel entonces Newey no había decidido salir de Red Bull, pero ya estaba escuchando ofertas y esa reunión existió. Ya había esos rumores y se lo preguntaban a Mike Crack y él eludía las preguntas. Alonso sí que es una persona que ha hablado bastante cuando ha habido esos rumores, pero Alonso lo ha hablado ya estando Newey confirmado que no iba a seguir en Red Bull. A Crack se lo preguntaban y tiraba balones fuera. Incluso en las primeras semanas, sabiéndose que Newey estaba en el mercado, ahí ya habló un poco más, pero seguía echando balones fuera. Y no es el caso ahora. Mike Crack ha hablado acerca de Adrian Newey. Es un cambio de discurso que al final evidencia la cercanía que está el fichaje. Veremos si se confirma. Todo hace indicar que va a fichar por el equipo Aston Martin. Y esto lo evidencia porque además le han preguntado al respecto sobre los recientes fichajes que también ha habido en Aston Martin. Recordemos Enrico Cardile, que era el director técnico de Ferrari. Que fijaros la reconstrucción que al final ha tenido a mitad de temporada Ferrari, lo bien que ha hecho, pues en parte también ha contribuido Enrico Cardile, que va a ser el nuevo director técnico de Aston Martin. Y lo que ha comentado Mike Crack en este sentido es que le preguntaban por esto del hecho de habéis fichado a mucha gente, ¿cómo encaja Newey en vuestro equipo? Y Mike Crack ha sido abierto y lo que ha dicho es que si tienes la posibilidad de fichar a alguien como Adrian Newey, tienes que ficharlo. Todos estamos presionando, pero creo que es lo mismo para el resto de los competidores. Todo el mundo está intentando tener a alguien de este calibre en su equipo. Creo que estamos a la caza de Newey junto a otros equipos. La semana pasada, por ejemplo, leí que había otro equipo que estaba en la competición, que era Alpine según los medios, y todo esto forma parte de los rumores, pero me alegraría mucho si finalmente viniera con nosotros. Fijaros ya lo abiertamente que incluso lo dice Crack, que repito, el hecho ya no es que lo diga de esta forma abiertamente, sino es incluso el cambio de discurso, que al principio no querían hablar sobre ello y ahora públicamente llega a mencionar esto. Aún así, yo quiero dejar clara una cosa. Esto lo he visto, por ejemplo, a gente comentarlo incluso de necesitamos a Newey para que el año que viene sea más competitivo. Aquí hay algunas cosas a comentar. Primero es que Adrian Newey en 2025 no va a pensar en 2025. Para empezar, llega en 2025. Recordad que Newey se puede incorporar a su próximo equipo en abril de 2025. Se va a anunciar o se puede anunciar a partir de este septiembre, pero sigue habiendo medio año en el que todavía no puede trabajar con su próximo equipo. Recordando esto, además, que llega en ese 2025, recordad que para llegar en el 2025, si llega en abril, su influencia, si es que trabajase en el AMR25, se podría ver a partir después del parón veraniego. Pero primero, solo la influencia de Newey no va a cambiar un coche que ya será mejor o peor, ya veremos qué tal es el AMR25, y que no va a centrarse en ese AMR25, porque para trabajar en un coche ya empezado y que solo va a ver la luz, solo va a ver su influencia varios meses después, para pocos meses de competición, Newey va a llegar a Aston Martin únicamente centrado en el proyecto de 2026. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. También recordando esto, Newey no puede ser la solución a todos los problemas de Aston Martin. Es más, Newey no va a ser la solución a todos los problemas de Aston Martin, porque Newey es una persona que va a cambiar muchas cosas del equipo, que va a servir mucho. Fijaros en Red Bull, ¿no? Lo que ha sido capaz de construir, la filosofía hoy en día que en Red Bull, más allá de que al final esta temporada no les esté saliendo bien, es gracias a Adrian Newey y el grupo que ha conseguido crear. Ahora bien, siendo eso algo que vas a conseguir mejorar con Newey, Newey no es la solución definitiva.
Newey es una persona muy buena, Newey es una persona que también falla, por cierto, esto lo tengamos en cuenta, se recuerdan siempre los aciertos, pero los momentos de fallo, pues parece que se ha olvidado que de 2013, que es el último año de Vettel, a 2021 Red Bull no gana en todos esos años, que son casi 10, digamos que son 8 temporadas, si no recuerdo mal. No, claro, 8 no, son 7 temporadas, los 7 títulos que logra Mercedes. Mercedes logra 8 títulos de constructores y 7 títulos de pilotos consecutivos. El último, ¿por qué gana uno de constructores más? Porque Verstappen gana en 2021, pero Mercedes ganó el de constructores. Durante 7 años solo ganaron pilotos de Mercedes, 6 Hamilton y 1 Rosberg. Eso no se recuerda. No se recuerda también que McLaren en 2004, si no recuerdo mal, el coche que hicieron... No, 2004 no, perdona, 2003, si no recuerdo mal. Bueno, 2003 o 2004, el coche que hace es... diría que es 2003 porque en teoría en 2004 lo soluciona. Es un coche muy malo y estaba Newey en McLaren. Quiero decir que también puede fallar, veremos si eso lo consigue hacer, pero lo que quiero decir con esto, vamos a acabar con unas palabras de Newey también, de Crack, que llega a comentar y finalizamos, pero lo que quiero decir con esto es que hay algunas cosas de Aston Martin que están mal, que lo estamos viendo este año, que Alonso lo está dejando en evidencia muchas veces en rueda de prensa y lo critica, que eso por la llegada de Newey no se va a solucionar, hay que mejorar internamente todavía mucho. Finaliza diciendo Crack, nos estamos convirtiendo en un equipo cada vez más atractivo, tenemos una gran infraestructura en el desarrollo, así que una vez más nos sentimos honrados de que nos hayan puesto juntos a ese nombre, hablando acerca del nombre de Adrian Newey. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Si te ha gustado deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el siguiente.